Y la provincia de Mendoza y toda la República Argentina está conmocionada por lo que pasó en esta localidad, en La Paz, en donde un adolescente, una nena, ¿no? Prácticamente, 14 años, fue armada a la escuela. Esto, Nati, ya nosotros lo sabemos que ha pasado en Rosario, pero acá la diferencia es que gatilló, ¿no? Sí, en más de 2 oportunidades. Este es el informe. La estudiante de 14 años camina armada en el patio de la Escuela de La Paz, en Mendoza. Parece que espera a alguien en la puerta porque no se decide a entrar. Sujeta el arma con su mano derecha ante el horror de los testigos. Con un arma, Este es el momento en el que dispara al aire y al piso. Así lo vivió una de sus compañeras. En ese momento entré asustada al curso, diciéndole que estaba con un arma y todos empezaron a alterar ahí. Claro. Milagros, ¿y escuchaste más de una detonación o no? Sí, fueron 3 disparos lo que ella tiró. Después se atrincheró en una de las aulas en medio del pánico de todos. Evacuaron la escuela Marcelino Blanco ante la amenaza de la menor que le apuntó a sus compañeros. En el hospital me dijo, me apuntó en la cabeza. Y bueno, y cuando ahora hace rato se despertó, esa dice que ya no se acuerda cómo llegó acá al hospital. Le dije, hija, yo te traje, te me desmayaste en los brazos, así que... Los chicos de inmediato empezaron a llamar a sus padres para contarles lo que estaba pasando. Cuando siente el disparo, sale corriendo, y cuando va pasando por el portón del establecimiento, que es parte de afuera, que él va corriendo, dice que la nena lo apunta, pero no hace atinar a tirarle nada, ni nada por el estilo, pero la nena se reía. Era como que la nena estaba sobresalida de no sabía lo que estaba haciendo la criatura. Y mi hija me mandó un mensaje de WhatsApp donde me dijo, mamá, hay una nena, hay una compañera, hay una chica que tiene un arma en la escuela. Los mediadores de la policía mendocina intentaron convencerla para que entregue el arma. Cuando le preguntaron con quién quería hablar, fue contundente. No me quiere saber nada con los padres. Ella lo único que pide por una profesora, por un alumno que es el que supuesto que le hacía bullying todo el tiempo, y una preceptora. Hablar con alguna de estas 3 personas. Esa fue la condición que puso para entregarse. Entre los mencionados está un compañero que le habría hecho bullying. La chica no tenía antecedentes agresivos en el colegio. Muy buen rendimiento académico y no hay ningún aviso de situaciones previas, por lo menos del sistema educativo. Después de 5 horas, la menor entregó el arma y fue trasladada al hospital. Están los padres ahí, sí. ¿Cuál fue el convencimiento para que entregue el arma? Digo, ¿hubo un familiar? ¿La entregó tranquila? La gente de cuerpos especiales, la mediadora estuvo trabajando. Horas de terror se vivieron hoy a la mañana, cerca de las 9:30 de la mañana, cuando los chicos estaban dentro de este establecimiento y esta joven, esta niña de tan solo 14 años, llevó un arma y disparó. Qué fuerte que es esta imagen. Porque decíamos anteriormente, en Rosario tuvimos ejemplos de chicos que fueron armados a la escuela, pero no había ningún registro que permita ver cómo una nena, un adolescente, se mueve con un arma en la mano, va de acá para allá, fíjense, esta imagen es fuertísima, manipulando el arma. Y además, la diferencia con lo que pasa o ha pasado en otras oportunidades en Rosario, que acá hubo un paso al acto, acá se usó, se accionó, disparó 2 o 3 veces, dicen algunos, 2 disparos por lo menos, que es lo que se escuchan en el video dentro del aula. Sí, mucha conmoción. Hay que mencionar que también los chicos que se encontraban dentro del establecimiento fueron evacuados y que por suerte no se registraron heridos. Este es el video, fíjense, dentro del aula. Sobre todo el audio, escuchen, ahí está el disparo. Impactante. Mencionar que estamos hablando de chicos menores de edad, entre 13 y 14 años, bueno, y varios también que se encontraban allí en este establecimiento educativo, los docentes que también tuvieron que ayudar en la evacuación de todos los alumnos. Hablamos con la preceptora del Colegio Marcelino Blanco, que entregaba más detalles y nos contaba algunos otros elementos para entender qué es lo que sucedió.
pasar al recreo, del recreo a las aulas, y van pasando los niños a las aulas y me dicen 3 alumnos que si podían hablar conmigo. Dijo, ¿ustedes le dieron el arma? Sí, dice, tiene un arma, no es de juguete, le digo, dígame, dice, no, tiene un arma, pero no sabemos. Entonces las niñas me dicen que no dijera nada y le digo a las niñas que se queden afuera en un salón. Voy hasta el curso y la llamo a la niña, estaba sentada, mira, y vos tenés un arma, vamos a la dirección, vamos a hablar con la directora y me la da. Voy a hablar con las niñas a la galería del segundo, y decirme qué niña es, así la llamo. Y cuando se abre así la campera, la saca del pantalón, y me hacía con el arma así, como medio como apuntando. Yo, no, le digo, ¿por qué? Dámela. Le digo, ¿cómo te da un arma de escuela? Dámela, de buenas maneras. Dámela. Y le digo, vamos, y se la vamos a llevar a la gente. Cuando vi que era un arma de verdad, cuando dispara el primer tiro, a los pies. ¿Tuviste miedo de algo, Fabiana? Y tuve miedo porque después no bajaba el arma, me apuntaba, me hacía, no como para dispararme, pero levantaba el arma. Entonces llegué con ella hasta la puerta de dirección, ahí de la galería donde están los directivos, y ahí yo medio que me perdí, y le empecé a decir que llamaran a la policía y le dije a la directora. Un caso muy poco común en nuestro país, pero que encendió todas las alarmas. Hablamos también con la ministra de Seguridad de Mendoza, que esto decía. Ha sido más de 5 horas de trabajo intenso de las fuerzas policiales, de los grupos de negociadores, de todos los equipos interdisciplinarios, de los ministerios trabajando en esto. No ha sido una situación fácil. Esta niña está sana y salva y está siendo abordada por los profesionales respectivos. Físicamente, y eso es lo bueno, la niña está en condiciones muy óptimas, ¿no? La ha visto personal policial, personal de los equipos y del comité, y está bien físicamente. Su contexto familiar estuvo desde el primer momento allí, porque forma parte del comité y el protocolo, así que se dispuso rápidamente y se habló con su contexto familiar en donde el padre es, como ustedes ya saben y ya lo han dicho, es policía de la provincia de San Luis. ¿Pudieron confirmar que el arma que empuñaba era de su padre? Bueno, a ver, esa es la hipótesis principal y es la que creemos que está confirmada, que es una pistola 9 milímetros y que sería la pistola de propiedad del padre. Bien, bueno, ahí estaba la ministra confirmando que sería el arma del padre, que es policía. Bueno, y en medio de todo este escándalo también hablaron los propios compañeros, los alumnos. Justamente pide que entreguen a esas 3 personas y que ella directamente dijo que la iba a matar y que ella se entregaba. Hablaba con una profe que la había desaprobado, con una profe de matemáticas que la había desaprobado. O sea, al rato que se escuchan los tiros, entra la policía y nos dice que evacuemos la escuela. A todos nos llevaron al hospital por si había algunos con nervios, cosas así. Tuve una compañera que tuvo un ataque de nervios. Era calladita, tranquila, no buscaba problemas con nadie. Sí, un poco era mi amiga, pero hasta donde yo la conocí era tranquila, no era una persona que buscaba problemas. Dicen que le hacían bullying, por eso fue que actuó así. Y nada, por lo que sé que la chica sufría de bullying y por esas consecuencias sé que la estaba pasando mal y no se lo contaba a nadie. Creo que era muy calladita, era tímida. Bien, ahí estaban los compañeros confirmando que le hacían bullying. Algunos hablaban también de un enojo con una profesora por una mala nota. La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo llegamos a esto? Algo pasó, evidentemente. Exacto. Ahora, ¿cómo se llega a esta instancia? ¿Cómo una nena llega a tomar esta decisión por algo que está sufriendo y evidentemente no fue escuchada? Terrible. Nuestro compañero Martín Pigazzi con especialistas para poder entender qué fue lo que ocurrió. Martín. Sí, la situación es, todavía falta información esencial para poder dilucidar bien qué motivó este tipo de conductas, pero también es necesario comenzar a analizar, en la medida que resulte posible, este tipo de actitudes peligrosas y saber si existen herramientas como para poder detectarlas a tiempo y evitar estas horas dramáticas que se estuvieron viviendo allí en el departamento mendocino de La Paz. Para tal motivo estamos con Flavio Chiesa, que es psicólogo de la ONG Si nos reímos todos. Bueno, Flavio, buenas noches, gracias por este tiempo. ¿Y hay alguna pista, alguna señal a la que debamos estar atentos o las docentes puedan estar? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, los chicos siempre dan alguna señal.
Muchas veces las instituciones no pueden prestar atención a esto por distintos motivos, porque son muchos chicos o porque no tienen el entrenamiento o, digamos, o la formación para detectar esto. Sí, esto podríamos planteárselo a los padres, es decir, cuando un chico presenta un descenso en la parte académica, en sus notas, cuando manifiesta problemas, por ejemplo, inhibiciones, síntomas físicos, a veces descompostura, estrés. Muchas veces los pediatras detectan esto en primera instancia. Bueno, hay que prestar atención y empezar a pensar si no hay alguna situación social que pueda estar trayendo problemas o teniendo influencia en este estado. Es muy importante para los padres la cuestión del diálogo, es lo que siempre se dice. A veces no es tan sencillo, los chicos se tienden a aislarse, a no contar. Pero es muy importante esta cuestión. Nati, Maxi, Flavio los está escuchando. Hola Flavio, buenas noches. Una de las cosas que más me impactaba de todo esto que nos cuesta entender es que estaban los padres ahí y ni siquiera los padres de la nena podían destrabar la situación, ¿no? Y pasaban las horas y la nena completamente enajenada, entonces ahí es cuando nos preocupamos todos, ¿no? Porque si los papás no podían, ¿quién iba a hacerla recapacitar? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, evidentemente esta nena estaba en ese momento con una crisis subjetiva muy importante, al punto que, digamos, posiblemente no podía escuchar, ¿no? Y en un estado de desborde emocional que ni siquiera los padres pudieron calmar. Yo lo que escuché de la nota es que, bueno, llegó a tirar 2 tiros, es decir, o sea, estaba muy desbordada. Claro. Y con mucho enojo, sobre todo, con mucho enojo. Creo que fue una situación gravísima. Habría que preguntarse cómo tuvo el acceso a las armas, es algo que yo me preguntaría también, ¿no? Con tanta facilidad. Esto nos llevaría a otra discusión, ¿verdad? Sí. El manejo de las armas en los domicilios, ¿no? Sí. El padre de la policía, en este caso concretamente. Exactamente, sí. Evidentemente un descuido porque fue parte del mayor, obviamente. Exacto. Exactamente, sí. 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 Pero, sí, perdón. No, continúa, disculpa. Sí. No, esta cuestión es que, digamos, a veces los chicos en estas edades, es decir, en plena adolescencia, bueno, las crisis subjetivas pueden ser muy fuertes, muy intensas. Manifestar mucho enojo y perder por momentos contacto con la realidad, que esto es la situación más grave. Como decía Martín, hay poca información sobre qué es lo que pasó realmente, nos iremos enterando, me imagino, pero por lo que se vio, esta nena estaba realmente muy complicada en su salud mental. Bien, Flavio, y también hablar de lo que va a ocurrir el día después, porque, a ver, estamos hablando de esta joven de 14 años, pero también hay muchos de los alumnos que han visto la situación, que han presenciado y que han quedado en shock. Algunos hasta tuvieron, decían, una niña que se desmayó al ver lo que estaba ocurriendo. También tener que trabajar, tanto desde la institución como desde las casas de cada uno con los padres, para volver el día de mañana a esta escuela. Bueno, estaríamos hablando de un estrés postraumático en algunos de los chicos. Es decir, estuvieron expuestos a una situación de riesgo importante en el que podrían haber perdido la vida si a esta nena se le escapaba algún tiro, ¿no? Y va a haber que trabajar mucho en esa institución y creo que con estos chicos en particular, sobre todo los que estaban más angustiados. Aparte, en nuestro país no estamos acostumbrados a esto. Si hablamos de Estados Unidos, quizás es más habitual, es como que la gente está quizás un poco más preparada. En la Argentina todavía no ha llegado eso, esperemos que no llegue, ¿no? Flavio, cuando vos decís que la nena estaba desbordada y con mucho enojo, ¿hacés referencia a que pudo haber sufrido una especie de brote psicótico? Correginos y ayudarnos a utilizar la terminología correcta. ¿O en realidad tiene que ver con algo más bien planificado, consciente, como si ella tuviera una percepción real de lo que efectivamente estaba haciendo? Bueno, para hablar de brote psicótico harían falta más datos. Sí que hubo una cuestión planificada porque esta nena se presentó en la escuela con un arma. Lo que ocurre a veces en algunas personalidades muy frágiles, la adolescencia es una etapa de gran fragilidad, por supuesto, es que hay una pérdida de contacto con la realidad.
y se pierden los parámetros, que es lo que yo creo que le pasó a esta nena. En una situación de enojo, quizá producto, vayamos a saber, ¿no? En una situación de bullying, quizá de un maltrato de un docente, bueno, decidió tomar venganza de alguna forma, ¿no? Es decir, insisto, faltan algunos datos como para entender más la situación, pero digamos, evidentemente que perdió todos los parámetros de esta nena, ¿no? Sí, una situación que también habría que estudiar desde el momento uno. ¿Por qué? Porque cómo va a ser también para volver después a la escuela, a volver a estar con sus compañeros. Creo que, bueno, va a haber un trabajo de parte de muchos especialistas, entendemos, de profesionales, de un acompañamiento que va a ser muy necesario para esta nena, para la familia y también para estos chicos de la escuela. Porque además pensaba, si le hacían bullying antes, digo, la mirada ahora inquisidora con la que puede llegar a volver al mismo curso, ¿no? Me resulta muy difícil pensar esa vuelta. Sí, sería... Lo ideal sería la vuelta como para poder reparar esta experiencia, pero va a ser muy difícil, vamos a ser realistas, ¿no? Es probable que, digamos, le cueste volver a entablar vínculos. Digamos, lo bueno es que no se le vio el rostro, o sea que esto por ahí puede darle la posibilidad de empezar en otra escuela, posiblemente, ¿no? Esto lo evaluarán los especialistas, ¿no? Pero es una situación que va a ser difícil volver, sin duda, ¿no? Sí, sin dudas. ¿Dónde está la responsabilidad de no haber advertido esto con anterioridad, Flavio? ¿Dónde crees vos? ¿La familia? ¿La escuela? ¿Los dos tienen responsabilidad compartida? Yo creo que va por ahí el tema, porque, a ver, a los padres se les escapó la situación. De alguna forma esto no lo previeron o no fue atendida. Estoy especulando porque no conozco bien el caso. Y si hubo una situación de bullying en la escuela, bueno, como suele ocurrir muchas veces en las escuelas, actualmente también. Es decir, uno ve que cuando se instalan estas situaciones y no se sabe cómo pueden terminar. O pueden terminar con situaciones de depresión severa en los chicos o pasos al acto severos. Es decir, como que esta nena fue, claro, esta fue el extremo total, ¿no? Pero digamos, muchas veces la víctima se transforma en victimaria cuando hay situaciones de bullying. Esto está más que visto, ¿no? Y que se vuelve sobre lo contrario. Y que por suerte hay que marcarlo, no hubo heridos. A ver, no hubo heridos. Esta nena, por lo menos en dos oportunidades, de milagro disparó y por suerte no hay heridos. Y te quería hacer una última consulta también. En estos casos, ¿qué es lo que recomendás rápidamente? Por ejemplo, que esta niña, bueno, haga alguna terapia. ¿Cuál es la recomendación? Al margen de que también entendemos que en las escuelas y en las casas creo que debe comenzar desde ahí, charlar con los propios hijos, después de ver esta situación, uno en casa, en la mesa familiar, sentarse a hablar para que estas cosas no ocurran. Bueno, esta nena necesita obviamente una contención psicológica, posiblemente psiquiátrica. Y con respecto al otro tema que mencionás, que es importantísimo, ¿no? Hablar con los chicos no es solamente bajarles indicaciones, sino también escucharlos. Es muy importante escucharlos en sus necesidades, en sus conflictos. O sea, el diálogo es un ida y vuelta, pero con los chicos hay que escuchar mucho y observar mucho. Entonces, es lo que siempre decimos, ¿no? Últimamente está muy mediatizada la comunicación por las pantallas. Hay muchos celulares en casa, a veces muchos celulares a la hora de la comida. Ustedes saben que la cena o el almuerzo o el desayuno son los últimos rituales familiares que nos están quedando por motivos laborales, por sobrecarga de horarios en los padres. Entonces, es como que hay pocas instancias de encuentro. Las pocas que haya, hay que aprovecharlas. Hay que aprovecharlas. Sin duda. Flavio, me quedo con esto último que decís. Aprender a escuchar. Hoy en la producción también hablábamos con un colega suyo, intentando buscar algunas respuestas, y le preguntábamos cómo darnos cuenta, y nos decía esto: por empezar, dejando este aparatito que es el teléfono ahí, levantando la mirada y escuchando. Porque si no tenemos esa capacidad de escuchar, difícilmente podamos percibir que algo le está pasando a nuestros hijos. Así que nos quedamos con esta recomendación, Doc.
Claro. Bueno, sí, lo último que les digo, Sí. no nos olvidemos que los chicos tienen una vida, digamos, dentro de las redes muy prolífica, se desenvuelven muchísimo allí y ahí están lejos de los padres, están solos. Y bueno, pasan montones de cosas, desde el ciberbullying, el acoso. Todas cuestiones que, bueno, en nuestra ONG hablamos muchos, tratamos de difundir para que los padres estén advertidos, básicamente. Bien, gracias Flavio, un abrazo grande. Gracias a ustedes. Y gracias Martín, que también como padre de chicas adolescentes te interpela, nos interpela a todos, ¿no? Sobre cuál es el rol y cómo estar atento a diversas situaciones, ¿no? Sí, absolutamente, porque estuvimos charlando de manera previa a la salida al aire y capaz que me quedo un ratito más también conversando, buscando algunas claves que me enseñe a detectar algunas señales para poder abordar y sobrellevar mejor algunas situaciones. Nos ayuda a pensar a todos en familia. Y sobre todo el diálogo estos también. disparadores. Gracias Martín, volvemos en minutos con vos. Hasta luego.